Bien, y para entonces ir finalizando y cerrando esta clase de hoy, donde empezamos este tercer tema de un judío del siglo primero, ustedes también se han familiarizado ya con elementos de la cultura judía que tienen que ver con eh, los movimientos políticos de la época, los, cuál era el conflicto existente, latente, ¿no? Y es entonces que algunos se han preguntado, a propósito de estos movimientos políticos y religiosos, si Jesús fue adherente a alguno de ellos o qué probabilidades hay. La verdad es que desde el Jesús histórico se han elaborado distintas propuestas con respecto a cuál sería la cercanía o el estilo de Jesús a partir de un supuesto también que es el nivel de educación o el tipo de educación que recibió. La verdad es que la mayoría, y en lo personal yo también me inclino a que Jesús no recibió educación rabínica ni tampoco educación esenia. Los rabinos, que era un movimiento bastante importante en el mundo judío, los rabinos tenían la particularidad de formarse y de estar muy vinculados a lo que es el centro religioso, Jerusalén y el templo. Y la verdad es que Jesús se ve bastante lejano a ese clan o a ese grupo. Más bien es crítico, ¿no? Aunque le llaman rabí, ya lo vamos a ver cuando veamos el quinto punto. No obstante, es más bien resistente a ser vinculado al mundo al mundo sacerdotal, al mundo de los también de los escribas, y acepta con cierto, pareciera ser con cierto agrado que le llamen maestro, ¿no? Aún diciendo él mismo que no es maestro, ¿no? Porque un rabino se formaba, como les decía hace un rato atrás, al alero de otro rabino, ¿no? Y se pagaba por esa formación. Y es muy difícil que quizás Jesús o José haya destinado la formación de Jesús en Jerusalén pagando por ello. Por otro lado, la educación esenia, este movimiento religioso de los esenios, que era un movimiento judío apocalíptico, muy purista, que vivía en el desierto, que eran monjes, está muy lejano al estilo que después Jesús encarna. Jesús no es muy bueno para la purificación, para decirlo de entrada, sino al contrario, se ve como bastante lejano a, a ellos, ¿no? Y solo para llamar la atención de esta diapositiva y de la imagen que está detrás, ustedes se encuentran ahí con varones que hoy día encarnan el judaísmo más bien actual, ¿no? El que tiene el sombrero negro y viste más bien rigurosamente como una especie de luto, es el rabino o es el judío ortodoxo, no rabino, judío ortodoxo, que practica la religión de manera mucho más radical y que viste de duelo, de luto por la destrucción del templo hasta el día de hoy. Luego tenemos otro judío que tiene una manta donde se ven distintas como hilachitas, como cuerdas, las llamadas filacterias, que en la época de Jesús eran trozos de tela amarrados con trozos de la ley, porque según el Deuteronomio amarrarás las palabras tuyas, las palabras de la ley, en los dinteles de la puerta, las tendrás frente a tus ojos, en tu ropa. Entonces, bueno, a veces la literalidad se lleva también a ese punto. Y ustedes pueden ver, si sacan los globitos y flechas después y ven solo la imagen, que el judío que está ahí con esa manta blanco tiene como una especie de cuadrado acá sobre la cabeza. Ahí está frente a sus ojos, parte de la ley de la Torá. El otro, el que está más al costado, pareciera ser un poco más relajado, ¿no? Como un judío observante, pero eh, más relajado, digamos, o apegado a los ritos, a las costumbres. Y si ustedes se fijan también, hay una persona que está trabajando en medio del muro, limpiando, y también con una kippah, con un sombrerito. Todos tienen un sombrero, y el sombrero significa que Dios está por sobre uno. Bueno, es interesante porque cuando algunos se sorprenden, ¿no? Un judío o judíos en Jerusalén de color es como extraño, ¿no? Y la verdad es que son personas que derivan de una rama del judaísmo que se atribuyen, el vínculo está atribuido
a la unión entre el rey Salomón y la reina de Saba. Saba, la reina de Saba, provenía de Etiopía. Y según la tradición más antigua, los judíos también tienen entonces la simiente de Salomón en esas tierras, y por lo tanto hay un vínculo, hay una importante comunidad de Etiopía que conforman parte del judaísmo actual. Lamentablemente, como en todas partes, también con cierto grado de discriminación que a rato no disminuye, ¿no? Esto se lo cuento porque a veces a algunas personas les llama la atención esta fotografía. Pero es interesante porque cuando Israel, a finales de los 60, trata de traer más judíos para que la ocupación de los territorios sea efectiva para beneficio de ellos, ¿no? Y en desmedro del pueblo palestino, aceptaron la entrada entonces de todos los judíos que vivían en Etiopía, ¿no? Todos los que se quisieran integrar en el fondo, ¿no?, a este nuevo Israel. Por lo tanto, esa postal está muy lejana tal vez de lo que hubiese sido el judaísmo del siglo I, que era un judaísmo más bien muy estricto, ¿no? Quizás no tan relajado o con un variopinto tan relajado, ¿no? Pero sí era bastante diverso el judaísmo de Jesús. En el tiempo de Jesús había un judaísmo quizá muy piadoso, muy devocional. En ese sentido todos tienen ese elemento en común, pero era un judaísmo muy diverso, ¿no? Donde habían personas muy observantes, como también personas muy más bien relajadas o distantes de una observancia tan estricta, y otros provenientes de la diáspora, desde fuera de los territorios de Israel, pero sin embargo eran judíos, ¿no? Por eso entonces quería ocupar esta imagen para que ustedes también puedan hacer algún tipo de relación, vínculo o asociación a lo que hemos ya ido profundizando sobre el escenario cultural y el mundo de Jesús. Bueno, y si pasamos a la última diapositiva, donde se ve ahí un caravanero, ¿no?, con sus camellos. Dejen pasar todos los globitos y hablemos entonces de lo que ahí aparece, para ir también finalizando y dejándoles una instrucción con respecto a la última evaluación, ya, para que se queden tranquilas y tranquilos al respecto. ¿Cuál es la profesión de Jesús? ¿Cuál fue su situación socioeconómica? Bueno, hay solo 2 citas en el Nuevo Testamento que nos hablan del oficio de Jesús, ocupando la palabra tecton. Tecton es traducido después por San Jerónimo como carpintero, pero la palabra tecton significa más bien albañil, constructor, obrero, artesano. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesús el carpintero, es un error de traducción. Si bien podría haber trabajado alguna vez con algo de madera, hay que reconocer que en la Galilea del siglo I no hay abundancia de árboles, es muy poco lo que hay para trabajar. Los bosques abundan en el Líbano, pero no hay madera, salvo con ciertos oficios que están más vinculados como a las élites o a personas que tengan un alto ingreso económico. Es por eso que también dentro de la pregunta sobre cuál fue la profesión de Jesús y su situación económica, es que hay cierto grado de debate, ¿no? La mayoría se inclina, diría yo, a pensar que Jesús fue un obrero, fue un constructor, ¿no? De ahí también viene la palabra arquitecto. El arqui, sobre, tecto, sobre los obreros, el que está por sobre los obreros, el arquitecto. De ahí viene también tecnólogo, tecnología. Bueno, el tecton es el obrero, es el que trabaja con las manos. Entonces Jesús tiene que haber tenido un oficio. Él es cuando se sorprende la gente de Nazaret, dice, ¿no es el hijo de María? ¿No es este el tecton? ¿No es este el carpintero? Lo traducen al español. ¿No es este el tecton, el hijo de María? ¿No es este el obrero? ¿No es este el que trabaja con las manos? Esa es la expresión de sorpresa. ¿De dónde tanta sabiduría si lo veíamos solamente trabajar como obrero? Bueno, aquí con respecto al tema de los obreros o del obrero, como se les designa a Jesús y a José, que también se le dice
indirectamente, ¿no? Cuando se sorprenden de Jesús dirán también el hijo del carpintero, el hijo del tectón, el hijo del obrero. Puede ser que, que cuando hablamos de obrero estamos hablando de alguien que simplemente tiene algún tipo de labor muy momentánea, por breves momentos para poder sobrevivir. No es alguien que tenga una empresa, no es alguien que tenga una pyme, no es alguien que tenga un negocio. Estamos hablando de alguien que trabaja en la medida en que pueda aparecer la posibilidad de hacer algo, que recibirá alguna paga. Un trabajo, por lo tanto, inconstante, no bien remunerado necesariamente, y que servía para sobrevivir, más no para tener una vida holgada o tranquila. Eso, más o menos, la mayoría se inclina a pensar así, dado que el acento de Jesús, las personas con las que Jesús se vincula, es generalmente gente de la tierra, los llamados los pobres. Su discurso incluso está muy dirigido hacia ellos. Por lo tanto, podríamos pensar que, y todo se inclina incluso con los estudios que algunos antropólogos historiadores o biblistas han hecho sobre cuál era la condición social de la Palestina del siglo I. Joaquín Jeremías, por ejemplo, señala que el 90% de la población era pobre, sin contar los que estaban ya en la miseria misma. Y por lo tanto el número de ricos o personas que pertenecían a una clase acomodada o a la élite no sobrepasaba el 10%, incluso algunos dicen el 1%, ¿no? La población de Jerusalén está calculada alrededor de 80.000 a 120.000 habitantes, y de la cual no toda esa población pertenecía a la clase alta, ¿no? Había también ciudadanos que habitaban ahí y que no pertenecían a las élites. La élite estaba concentrada en el sacerdocio, fundamentalmente, en los comerciantes o mercaderes, en el rey y la familia real, la familia herodiana, en la casta sacerdotal o movimiento de los saduceos, y en un pequeño grupo tal vez de fariseos, ¿no? Porque además los fariseos eran una casta más bien transversal, un movimiento más bien transversal. Por lo tanto, no hay dónde situar a Jesús en ese ruedo, en ese mundo, y cabe más la posibilidad entonces que haya sido pobre, ¿no? No obstante, la otra parte, la contraparte de esta interesante discusión, coloca a Jesús quizá en la posibilidad de que haya sido un hombre rico, sino por lo menos acomodado. Varias razones apoyan ese postulado, ¿no? Por una parte, el nivel de argumentación, que ya lo veíamos un poquito antes, ¿no? De educación y de argumentación. Dos, las amistades de Jesús. Jesús tiene amistad con Lázaro, que es un hombre rico. Se acerca a él Nicodemo, que también es un hombre rico. José de Arimatea también. No tiene problema en relación con los ricos, salvo cuando el rico es opresor. O hay un discurso ahí de Jesús muy duro contra los ricos cuando el rico es opresor. De ahí también muchos han derivado o han pensado que Jesús más bien es pobre, porque tiene un discurso muy duro contra los ricos. Vale el argumento para los dos puntos, tanto para pensar que pudo haber sido un rico con conciencia social, convertido, digamos, arrepentido de una situación tan desigual dentro de la Palestina del siglo I, o un pobre que tiene muy claro que la riqueza muchas veces se hace a base de opresión. Sirva el argumento para ambos puntos. Por otro lado, también se cree que Jesús pudo haber pertenecido a un mundo social mucho más acomodado, porque cuando Él recomienda o le dice a los suyos, déjenlo todo, véndanlo y désenlo a los pobres, habría que pensar, según algunos teóricos, ¿no? Verhoeven, por ejemplo, dice esto, habría que pensar que Jesús lo dice porque ha sabido desprenderse también, o sea, tuvo la experiencia de... Además, en sus parábolas muchas veces habla de jornaleros, de trabajadores, de pago, de sueldos justos o no. Pareciera entonces que, según la teoría, pudo haber tenido una administración de obreros, de tectón, sabe perfectamente lo que es la construcción, lo dicen muchas veces en sus parábolas. ¿A qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios se parece a un hombre que construye sobre tierra o construye sobre piedra o roca o sobre arena. Destruyen este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Hubo un hombre que destruyó su granero y lo trató de reconstruir o lo quiso construir, y etcétera, etcétera. Carguen de mi yugo, que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Habla de elementos que no tienen que ver con la carpintería vista de manera clásica, sino con la construcción, la albañilería,
u otro tipo de oficio más rudo, ¿no? Y si estuvo a cargo de una cuadriga, por ejemplo, de hombres, puede ser posible dado que habla con mucha familiaridad sobre el trabajo, los pagos, los jornaleros, el trabajo que escasea, como también a veces la posibilidad de acceder a ello. Entonces, el mundo de Jesús haber estado relacionado a un mundo de gente más bien acomodada. Por lo tanto, hay discusión al respecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá estado más cercano a los pobres? ¿Habrá estado más cercano al mundo de los ricos? En mi opinión personal, yo creo que Jesús está más cerca del mundo de los pobres. Eh, Además que me parece que tiene mayor coherencia en su discurso el que la voz que se levanta provenga del mundo de los parias, del mundo de los marginados sociales, religiosos y económicos, ¿no? Él reivindica al pobre y el pobre le cree y el pobre le escucha porque habla con un lenguaje que le es familiar, ¿no? No se ha desmarcado de sus raíces. Por eso la gente se sorprende cuando él llega a Nazaret y de dónde habla con tanta sabiduría, ¿no? No se hubiesen sorprendido si hubiese sido un tipo común, perdón, un tipo que hubiese aprendido de alguna parte, si hubiese sido un tipo culto, un tipo que recibió educación. Pero como no la recibió posiblemente, es que sorprende esa sensibilidad, ese sentido de la justicia, ese discurso y ese argumento también elaborado y armado. Bien, chicas y chicos, vamos a quedar hasta acá con lo que es un judío del siglo I. Hay otro tema ahí dando vueltas que no lo voy a tocar en esta oportunidad porque prefiero privilegiar y avanzar en lo que queda de clases, que tiene que ver con los hermanos y hermanas de Jesús. Pero creo que ya hemos hablado bastante a partir del tópico hijo de María, ¿no? En general, la tradición católica y algunos hermanos también del mundo ortodoxo, así también como bueno, básicamente los ortodoxos y los católicos, ¿no? Creemos en la virginidad de María antes, durante y después del parto. El mundo evangélico o los hermanos protestantes creen en la virginidad de María antes del parto, pero después del parto no, porque ellos admiten que María y José tuvieron más hijos. Ahí hay una discusión también interesante abordada desde el Jesús histórico. La investigación se inclina a pensar que sí tuvo más hijos, Jesús tuvo más hermanos. Para cerrar este punto, para después ustedes pueden profundizar, voy a dejar de manera optativa un documental para que ustedes puedan verlo y así también interiorizarse en este tema que es interesante. Pero vamos al tema de la evaluación y con esto terminamos. Tenemos entonces el primer informe de Descalzo, tenemos el segundo informe que es de la evaluación a elección, que ustedes ya a partir de mañana me lo van a empezar a hacer llegar, aunque ya he recibido algunos, y finalmente había una tercera evaluación. No vamos a exigir más trabajo, chicos, chicas. La situación no está para sobrecargarnos y ustedes seguramente y tienen que privilegiar tiempo y disponibilidad y energía a los cursos que son capitales dentro de su formación. Por lo tanto, yo retiro la tercera evaluación, pero voy a hacer un cambio, ¿no? Pero es un cambio que en verdad ya se van a dar cuenta que no tiene nada de tremendo. Hacia el final del curso, cuando ya terminemos el curso, yo quiero que me envíen un video de no más de 2 minutos, donde la primera pregunta es, ¿qué aprendieron? ¿Qué fue lo novedoso que les regaló este curso? Y la segunda pregunta, ¿quién sería Jesús entonces ahora para ustedes? ¿Quién es Jesús para ti? ¿No? Eso, ¿no? Sería simplemente eso. ¿Y por qué un video? Porque los quiero conocer, porque no nos hemos visto, porque ustedes se han pegado muchas veces la lata de estarme escuchando horas, porque yo también he abierto mi intimidad de alguna manera y me gustaría compartir con ustedes un breve espacio de intimidad que ustedes también me puedan compartir para saber quiénes están detrás, porque no tuvimos la oportunidad este semestre de conocernos de manera personal. Así que les pido eso, como última evaluación,
y que recoge y sintetiza lo que ustedes han podido aprender durante este semestre, ¿ya? Pero nos quedan algunas sesiones, así que ya nos seguiremos viendo en la próxima clase del próximo viernes para hablar sobre la relación de Jesús con Juan Bautista, la predicación de Jesús y aproximarnos así lentamente ya a cerrar el curso con el tema de la muerte de Jesús. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho, cuídense con su familia también y hagan caso en todo para que nos sigamos viendo. Un abrazo.